Sofía Friedlander, la historiadora y la creadora de Clio y la Turba. Sofía, un gusto saludarte. Jorge Chamorro en Página Abierta acá en Ecomedios. ¿Cómo andás? Un gusto, gracias por invitarme. No, por favor, al contrario. Bueno, en principio explicarle a la gente qué es Clio y qué es la Turba, así vamos definiendo con quién Ah, hablamos. está muy buena esa primera pregunta. Bueno, Clio y la Turba fue un proyecto que armé con unos compañeros de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue un proyecto pandémico que surgió en el 2020 cuando estábamos encerrados y un poco a partir de la necesidad de querer comunicar la historia y salir un poco del ámbito de la facultad y discutir la historia con un público amplio, ¿no? Lo que se llama como la historia pública. Y la idea de Clio y la Turba tenía justamente que ver con un deseo que teníamos de reconciliar, Clio eh, siendo la musa de la historia, como la historia académica, con la Turba, con la historia popular, eh, con la idea de, bueno, justamente lo masivo y, y eso, y tratar de salir también de esos espacios académicos y reconciliar los espacios académicos con los espacios populares y con las calles y con las luchas, ¿no? Esa era un poco como la idea detrás del nombre. ¿Y cómo te va con eso? ¿Qué estás recogiendo de todo eso? Bueno, es un poco un desafío. La realidad es que justo este año nosotros no estábamos sacando episodios nuevos. El proyecto lo teníamos que retomarlo, pero en su momento era, bueno, eso fue un poco como la motivación. Y después, ¿cuáles son los temas que buscábamos trabajar? Bueno, tenían que ver con nuestros intereses y los temas que también nos parecía importante, bueno, que tuviesen que ver un poco con la agenda, con lo que estaba pasando. Y sobre todo buscar un lenguaje que sea atractivo para que la gente, no sé, le dé ganas de escucharlo, por más que no seas, no sé, un estudiante de historia o una persona metida en ese mundo. Y Ahora, bueno, y tiene sus dificultades, también creo que un poco las redes sociales es difícil, ¿no? Hablar de historia en Instagram, creo yo. pero a propósito, claro, ahí voy, ¿no? Uno realmente tiene esta idea, puede ser un prejuicio, no generalizada, pero los jóvenes hoy por hoy, más en este mundo del individualismo, del sálvese quien pueda, Mm, se refugian en estas streaming que manejan gente muy hábil, con buen profesionalismo, pero que hablan todo el día de cosas pueriles, digamos, o que pueden mm. formar parte de la vida, pero de ninguna manera auscultar en la realidad social, en el pasado, en el historicismo. Uno dice la pucha, ve en televisión abierta a veces espacios donde 2 horas paneles que hablan y de que esta le dijo esto y lo otro esto, y uno dice, Dios mío, todo lo que hay para hacer. ¿Y cómo te enfrentás con eso? Bueno, es interesante lo que planteas. Sí, sin duda hay algo del formato que condiciona mucho, ¿no? Creo que un poco la lógica de las redes sociales tiene que ver con la inmediatez, con transmitir información de forma muy rápida y a veces, sobre todo en los temas que hacemos nosotros y digo, tratar de explicar cuestiones históricas de una forma tan rápida en menos de un minuto, bueno, es difícil y también termina pasando que si querés entrar en ese formato y ser exitoso, bueno, hay unas reglas de juego que se imponen que para mí van un poco en contra de poder tener estos debates. Por un lado, por el formato y también te diría que también por el contenido, no sé, pensando tal vez más en, sí, no sé, Instagram, no sé si son temáticas que a la plataforma le interesa mostrar demasiado, ¿no? Porque no son temas muy monetizables, a veces son controversiales. Digo, la historia a veces, no sé, hay cuestiones violentas. Entonces es difícil y de hecho creo que eso nos frustró bastante. Creo que después de unos años también estábamos un poco cansados. No por eso nos quedamos más con el formato podcast, que lo publicamos en Spotify, porque sentíamos que ese formato nos permitía, bueno, hacer episodios de 1 hora, donde podíamos desarrollar los temas, usar fuentes, como explayarnos más, y dejamos un poco de lado el Instagram, porque, bueno,
era como muy complicado, ¿no? Las reglas que se imponía para que se muestre y todo lo que... No, terminábamos siendo un poco esclavos del algoritmo. Pero, Y sí, termina por favor, dale. no, eso. Y bueno, por eso el podcast creo que por ahí lo escucha menos gente que lo que se ve en una publicación en Instagram, pero la gente que lo escucha, bueno, por ahí es gente que tiene ganas de estar una hora escuchando un material sobre un tema histórico. Pero pará, yo estoy también en una universidad como docente y en el Instituto de Medios tenemos una radio ahí, la de la Universidad Nacional de La Matanza, tiene más de 70, la debes conocer, tiene más de 70.000 alumnos, Sí. una universidad pública y gratuita que es un ejemplo, es una maravilla. Tiene unas radios, una televisión, una producción de contenido espectacular. Pero bueno, para mi asombro, Sofía, me enteré que Sí. ahí ganó mayoritariamente Milei. Ahora eso, cuando Mm. vos te enteraste de eso y cuando te encontrás con ¿eso obtura para el historicismo, para el debate, para profundizar, o es un prejuicio eso? ¿Por qué la juventud terminó votando masivamente a Milei? Bueno, es una discusión enorme. Yo no sé si no sé si tengo una gran respuesta. Creo que desde mi lugar está bueno dar los debates justamente y creo que hay un par de divulgadores que, no sé, pienso en el caso de Pablo Borda, que salió a responder al video del AGE sobre, ¿no? Como tratar de, no sé, contrarrestar los discursos negacionistas. Vos justamente desde hablabas de los aniversarios del Sí. 24 de marzo, creo que nuestro espacio es un poco tratar de dar esas discusiones, sobre todo porque creo que Milei, tal vez a diferencia del macrismo, tiene un interés, ¿no?, en repensar la historia argentina y, no sé, y hablar de Argentina potencia, ¿no? Hacen uso de la historia, no sé, o ahora cuando tiraron abajo pienso en la estatua de Bayer, que salieron a decir no porque, no sé, y reivindicar la figura de Roca, digo, me parece que ellos tienen como esta cosa de dar esas discusiones. Bueno, creo que desde este lado nosotros tenemos que dar esos debates. ¿Y cómo lo ves? ¿Hay apertura? ¿Hay interés? ¿Cuesta mucho despertarlo? ¿O Milei ayuda, Bueno, contradictoriamente ayuda Milei a este debate? a ver, es cierto que hay un grupo de jóvenes, mayormente varones, que en los últimos años giraron a la derecha y como es un poco el núcleo duro de su militancia, pero también me parece que no hay que generalizar que toda la juventud es así, ¿no? Me parece que, no sé, pienso por ejemplo en la marcha del 24 de marzo, estuvo llena de jóvenes que salieron a reclamar por memoria, verdad y justicia, y todavía existen esos espacios, ¿no?, de encuentro, de resistencia, donde se ve una juventud disidente a la línea del gobierno actual. Pero sí, es difícil y creo que es algo que yo por lo menos hace unos años no lo hubiese imaginado, ¿no? Es algo que creo que me tomó por sorpresa cuando Milei ganó las elecciones, que dije, che, esto, o sea, realmente es en serio, o sea, hay mucha gente joven que efectivamente se está radicalizando hacia la derecha y bueno, es un problema y es algo que sí, que creo que tenemos que combatir. Y a propósito, mira vos, me surgen varias cosas que aprovecho, ¿no? Como historiadora y como divulgadora. Fíjate qué interesante que con todo el trabajo de Memoria, Verdad, Justicia que haces vos y los podcasts y la historia, ¿qué entidad le das para la batalla cultural al estreno en unos días más de El Eternauta, donde parece que está hecho de una manera extraordinaria por manos pura y cabezas puramente argentinas a nivel Hollywood? Eso es lo que tengo entendido, incluso en los efectos, en todo, tiene una producción impresionante, donde en este marco de individualismo tenemos al Eternauta que va a hablar del héroe colectivo, que nos salvamos todos juntos o no se salva nadie.
¿Eso cómo lo estás viendo? ¿Qué esperanza te da eso? Bueno, me parece que está buenísimo que existan estas producciones grandes, masivas, de consumo masivo, que justamente tienen una línea contrahegemónica a lo que dice el gobierno. Me parece que está buenísimo, creo que mucha gente lo va a ver, es una serie de la que se está hablando, que ya de la producción hace tiempo, y estoy muy entusiasmada con verla y que entre en agenda, porque bueno, eso me parece que puede llegar a... Bueno, ya vi por Twitter libertarios diciendo cosas que no le iban a ver, que es una serie cuca, ¿no? Cosas ridículas. Vi ese tipo de comentarios. Pero bueno, la realidad es que es una superproducción y creo que está buenísimo, no sé, cuando nominaron al Oscar a Argentina 1985 también, ¿no? Hay algo de que de repente que llegue de forma masiva, inclusive que tenga repercusión internacional, me parece que está buenísimo, que es muy valioso. Y sobre la batalla cultural, sí, bueno, es algo que es algo de lo que ellos hablan mucho, ¿no? Y me parece que sobre todo en este último tiempo del gobierno de Milei creo que le están dando mucho más peso, ¿no? Hasta a la cuestión más como cultural e ideológica, ¿no? Me parece que antes Milei buscaba ir más a discusiones económicas y ahora me parece que está más Interesante, para este lado y bueno, y creo que está muy bueno que existan estas interesante lo que decís. producciones. Interesante, sí, Sí, porque estoy pensando, claro, la pregunta que te quiero hacer es, si tomás 4 o 5 años para atrás, cuando empezaste desde la facultad con esto, a hoy, ¿qué te surge? Que si no hay un proyecto de país que coadyuve a tu trabajo de divulgación, de poner la historia y la discusión en debate sobre nuestro pasado, presente y futuro, ¿es más difícil o cuando tenés algo tan contrahegemónico como lo del gobierno, como lo que vos querés plantar ante el gobierno de Milei, te resulta más fácil? sí, de hecho mientras hablaba estaba pensando en eso. Eh, que también tiene que ver con la desfinanciación que está habiendo por parte del gobierno a espacios, no sé, Canal Encuentro, no sé, no sé, espacios donde había voces investigando, haciendo divulgación, contenido de muy buena calidad, que bueno, todo eso busca hacer, digo, todos los espacios de cultura para el gobierno actual son el enemigo, ¿no? Tienen esta visión. Es una lástima, bueno, por suerte siguen existiendo algunas producciones, se siguen filmando películas, sigue habiendo algunos proyectos, pero sí, es más complicado y termina quedando, es decir, te quita algunas oportunidades o algunos espacios que uno Claro, podía tener de visibilidad, de claro. conseguir becas, de conseguir financiamiento para desarrollar estos proyectos. Obviamente ahí es como que lo tenés que hacer mucho más a pulmón y respecto bueno, sí, yo cuando empecé a tener esas ideas de querer comunicar historias, hacer podcast, de generar contenidos históricos, tenía mucho más que ver con un interés personal de que a mí me apasiona la historia y querer compartirla con otros. Lo que sí noté, sobre todo desde que nos gobierna el presidente actual, es que y también lo veo en colegas, ¿no? En otros historiadores que generan contenido para redes, que es el tema de que si vos no pensás como ellos, bueno, la violencia, las descalificaciones, y me parece que con el tema de el 24 de marzo es un ejemplo muy claro en redes sociales de ver cómo muchas personas se apoyan a este gobierno que por ahí hace unos años no salían a decidir memoria completa o a tratar de tener posturas negacionistas. Me parece que hoy en día les importa mucho más hablar de esas cosas. Entonces, cuando uno, construye un guión o un material sobre la dictadura y lo hace circular, me parece que hace 5 años atrás no tenías miles de personas comentando
que defendes a terroristas, ¿no? Me parece que esa agenda, que ese discurso, hoy en día pega mucho más fuerte que hace 5 años atrás. ¿Qué te produjo? ¿Qué te produjo el video de Jofre Laje sobre memoria completa? Me costó verlo. No, la verdad que a mí me parece gravísimo que esa sea la comunicación oficial del gobierno. Es terrible que eso esté pasando en democracia, ¿no? Me parece que, no sé, en los 40 años de gobiernos democráticos que hubo gobiernos tal vez con más interés en la política de derechos humanos, otros con menos interés, pero me parece que eso es como un nuevo nivel, ¿no? Como ver que su línea sea esa. Y por suerte me gustó ver que un montón de gente le salió a contestar. Bueno, hasta Santino lo criticó, ¿no? Pero sí, me parece gravísimo. Y que al día siguiente de eso, la comunicación oficial fue por el derecho del niño por nacer, una cosa así. O sea, es algo que sí, me asusta. Se lo digo como Sofi. Como historiadora, como persona. Sí, claro, claro. Me queda 1 minuto, 2 minutos. No quiero dejar de preguntarte de otro de tus temas de conocimiento y de seguimiento. ¿Y cómo juega la música que llega tanto a los jóvenes, especialmente el rock, donde vemos a Divididos, a muchas bandas, a La Renga, muchas bandas comprometidas que marcan todo esto que vos decís? ¿Eso cala, entra o Catriel y Paco Amoroso, que tienen Woz, todos estos muchachos geniales, cala en la juventud o lo toman? Me queda 1 minuto nomás, te escucho, dale. Sí, trato de ser breve. Yo creo que hay efectivamente un sector de la juventud que hace música y que hace música que se escucha, que tienen críticas, no sé, pienso en Dillon, mismo Lali Espósito, y yo celebro que haya artistas comprometidos con la realidad del país y con lo que estamos viviendo y que se la jueguen y que digan lo que piensan. Me parece fantástico. Después hay un montón que no, que por ahí priorizan otros fines comerciales. Pero bueno, me parece que el caso notorio es también cabe mencionar, no sé si ya había pasado que presidentes salgan a insultar a artistas por estar en contra del gobierno, como pasó con Milei, con Pelalio, María Becerra. Pero sí, yo celebro que haya esos espacios. Yo me dedico a estudiar más lo que pasaba en los 70 con el rock y la contracultura, donde sí había instituciones de censura y persecución, pero pensando un poco en los artistas, sí, me da esperanza que tengamos algunos músicos que siento que se filian en esa tradición de rockeros de los 70 y de los 80 y que continúan esa cuestión contestataria. Charlie fue extraordinario, ¿no? Es mi favorito, Charlie. Yo estudio, todo lo que hago es por él. Sí. Bueno, para mí, yo... la remera de él en este momento. Ah, qué genial. Bueno, yo tengo uno de mis temas para mí de cabecera de la Argentina del rock, es Alicia en el País, me parece una obra de arte, ¿no? Realmente. Totalmente. Bueno, y pensar que ese tema salió en el año 78, si no me equivoco, plena dictadura militar. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Sofi, seguimos en contacto, te seguimos leyendo y escuchando en Clio y La Turba, en tus podcasts, así que felicitaciones por tu tarea. Buenísimo. Bueno, los pueden escuchar, están en Spotify, y bueno, muchas gracias por la charla, y bueno, un saludo para todos. Quedamos en contacto siempre. Un abrazo. Dale, Sofía Fitlander. Un abrazo. Sofía Fitlander en Página Abierta, la juventud, Memoria, Verdad y Justicia.